Economía al alcance de todos, donde los números cuentan su propia historia. Un espacio digital para analizar los temas más relevantes de la economía nacional y su impacto en la vida de los colombianos, bajo la conducción de Sol Suárez Jaramillo. Bienvenido. Oiga, ¿usted sabe qué hay que declarar este mes? Pilas y lo cogen con los calzones abajo. Pues este mes se declara renta, así que le dejo las fechas para que usted no se pierda de este compromiso. Bienvenidos a Economía al alcance de todos, donde los números cuentan su propia historia. Según el calendario tributario de la DIAN, que ya se encuentra en la página web, usted puede consultar bajo qué número termina su cédula, en qué fecha debe declarar renta. Pero tenga en cuenta estos datos. Para las cédulas 01 y 02 debieron haber declarado renta el 12 de agosto, 03 y 04 el 13 de agosto, 05 y 06 el 14 de agosto, y así sucesivamente. Recuerde que los últimos números en declarar renta son el 00 y el 99 el 24 de octubre. Tenga muy en cuenta estas fechas y el número de su cédula, porque de lo contrario usted podría tener una multa del 20% de todo lo que ha ganado este año. Pero Sol, yo te quiero preguntar, ¿tú ya sabes o ya has calculado cuánto tienes que declararle a la DIAN? Deban, pues la verdad es que no. Yo soy de los colombianos que le entrega todo al contador y pues que el contador al final en agosto me diga: Sol, el totazo es este y hay que pagarle a la DIAN, pero definitivamente estoy consciente que eso tiene que parar y que yo misma tengo que aprender efectivamente hacer toda la planificación de mis retenciones para que en agosto no llegue ese totazo. Y por esa razón es que hicimos este programa y adicional a eso lo aterrizamos siempre en cifras en esta sección del tablero y les muestro. Según la DIAN, más de 5 millones de personas naturales deben declarar renta en este año. Esos vencimientos, o sea, el miedo, la ansiedad, el dolor de cabeza o para muchos la tranquilidad, inicia precisamente ahorita en agosto. El calendario tributario va del 12 de agosto al 24 de octubre, los vencimientos. Y usted, colombiano, declara si su patrimonio superó los 211 millones y además si sus ingresos, todas las transacciones bancarias que usted hace, pues superaron los 65 millones en el 2024. Recuerden que uno declara el año anterior, en este año vamos a declarar lo que hicimos en el 2024. También tengan mucha cuidado o en cuenta que efectivamente las rentas exentas laborales bajaron, lo que significa que hay menos condiciones o menos características para tener beneficios, es decir, pues para que le salga a uno más barato lo que le va a pagar a la DIAN. Y adicional a eso, según también la fuente, no declarar genera una multa del 20% de los ingresos, consignaciones o compras del año. Hacerlo tarde, declarar tarde, ocasiona una sanción del 5% del impuesto por cada mes retrasado y adicional a eso, este año la sanción mínima es de 424.000 pesos. Ojo, declarar no es lo mismo que pagar. Hay muchos colombianos que tienen que declarar sus ingresos, pero que definitivamente pues el pago es cero. Hay otros que efectivamente pues ya sí nos toca pagar dependiendo de todos los cálculos que se hagan en los movimientos que usted tuvo en el 2024. Pues bien, ahora le doy paso a mi compañera Marta Olaya porque ella tiene una nota de contexto que nos va a hacer entender mucho más este tema. Ojo, declarar no es lo mismo que pagar. Muchas personas tienen que presentar su declaración de renta, así no deban pagar un solo peso a la DIAN. Recordemos que la declaración de renta simplemente es una radiografía sobre sus ingresos, gastos y patrimonio. Y en muchas ocasiones es obligatoria según los topes establecidos. Si usted cumple con alguno de los requisitos, como por ejemplo haber tenido ingresos superiores a los 65 millones durante el año 2024, debe pagar. Pero no solamente sus ingresos son materia de que usted sea un potencial declarante. Dejemos que sean los expertos quienes nos expliquen cuáles son esas modalidades para que usted declare. Pero no es solamente los ingresos, también las consignaciones que haya recibido, aunque no hayan sido ingresos suyos. Si superan los 65.891.000 pesos, está obligado a declarar. Tenga en cuenta en lo que tiene que ver con consignaciones, que incluye DaviPlata, Nequi y demás sistemas que no necesariamente se asocian a una cuenta de ahorros. Si usted compró bienes o adquirió servicios por valor de 65.891.000 pesos durante el año 2024, está obligado a declarar renta. Declarar a tiempo también puede ayudarle a bajar el monto del pago si es que tiene que pagar, pues existen algunas exenciones tributarias, como por ejemplo si usted paga medicina prepagada, tiene vigente algún crédito hipotecario, el pago de impuestos ya sea vehicular o también predial y varias deducciones que usted puede hablar con su contador o mirar simplemente los reglamentos de la DIAN para poder aplicar a esas exenciones.
Revise si está obligado a declarar. Recuerde que no hacerlo le acarrea multas y también lo deja por fuera de las exenciones para que pague menos. Soy Marta Olaya para Economía al alcance de todos, donde los números cuentan su propia historia. Y llegamos a la entrevista central de este programa. Gracias, Marta, por toda esa nota de contexto. Y como siempre les he dicho, aquí tengo a los expertos, a las personas idóneas que siempre están ahí pendiente de todo lo que pasa en la economía y en las finanzas del país. Y por supuesto se los voy a presentar. Tengo aquí a Pablo Mendoza. Él es un experto tributarista. Él siempre ha estado con nosotros. Desde muchos años me ha acompañado en todo el tema periodístico de economía y finanzas. Por supuesto es de la casa. Así que, Pablo, bienvenido y muchísimas gracias por estar en este sillón. Muchas gracias, Sol. Y sí, efectivamente, la última vez que hablamos fue hace 2 años, cuando el gobierno estaba presentando la reforma tributaria, que ya es una realidad. Entonces vamos a poder hablar sobre lo que ha pasado estos 2 años y cómo esa idea que materializó el gobierno en el 2022 ahora es una realidad y cómo impacta a los colombianos. Sí, además porque muchos expertos han dicho todo el tiempo, ojo porque esa reforma es la que hoy nos tiene con crecimiento bajo, ojo porque esa reforma fue la que impactó y bueno, al final este programa lo llamamos aquí, esta pantallita tiene algo muy bonito y es que no solamente es Economía al Sillón nuestra sesión, sino además siempre pasa, mira ahí está, nuestro nombre del tema del día. Lo pusimos hora de declarar renta, precisamente porque estamos en agosto y como habíamos hablado ahorita en el tablero, pues empiezan los vencimientos. Entonces la primera pregunta para que la gente entienda es, ¿uno realmente puede hacer una planificación sensata y responsable de la declaración de renta? O sea, para que en agosto no llegue lo que yo dije que me pasa a mí, y es que cada vez le entrego todo al contador y después digo, Dios mío. Sí, yo creo que hay varios mecanismos que pueden usar los contribuyentes para planear correctamente su declaración de impuestos sobre la renta. En primer lugar, se pueden hacer uso de la información exógena. Desafortunadamente, este año hubo un gran retraso por parte de la DIAN en suministrar la información exógena a los terceros y eso atrasó un poco, sobre todo a los que están presentando declaraciones de renta estas primeras semanas de agosto para preparar, pero con base en esa información es posible preparar porque muchas personas no tienen claridad de qué ingresos tuvieron durante el año. Además, recordemos que ahorita estamos presentando la declaración del 2024, los ingresos del 2024 y muchas veces la persona de a pie no tiene conocimiento de todos los ingresos que tuvo en el 2024 que los tiene que tener en cuenta para su declaración de renta. Entonces, la información exógena es un mecanismo muy valioso para que los contribuyentes preparen su declaración de renta y sí, hay otros mecanismos que los contribuyentes también pueden usar para que al final no se lleven un gran impacto económico, como puede ser, por ejemplo, las retenciones en la fuente. Las retenciones en la fuente que les practican los empleadores a los empleados muchas veces se ven como algo negativo, pero incluso deberían verse como algo positivo y en algunos escenarios se ha discutido que deberían ser mayores. ¿Por qué razón? Para que cuando llegue el momento de declarar renta, uno no se lleve una sorpresa de que tiene que pagar un gran impuesto. Ok, sí. Al final también en los independientes pasa lo mismo, porque muchas veces como que, bueno, entonces ¿cuánto me va a retener? Y la gente piensa, pero es que no me va a llegar completo, cuando lo podríamos decir es una retención en la fuente, lo podríamos denominar como un anticipo a lo que pasa en agosto. Correcto, correcto. El anticipo podría, si el anticipo estuviera bien calibrado y se aumentaran, lograría que al final del año, ahorita en agosto, cuando las personas presenten sus declaraciones de renta, pues no se vean a veces con la sorpresa de un gran valor que tienen que pagar. Muy bien. Nosotros en este programa también hemos dicho, declarar no es lo mismo que pagar. Entonces, digámosle a la gente, ¿quién tiene que declarar? ¿Cómo son los topes? ¿Desde cuándo empiezan a pagar? Eso es súper importante esa pregunta, Sol, y hay que reiterarlo. No es lo mismo declarar que pagar. Hay personas que pueden estar obligados a declarar renta, pero que no tienen que transferirle un solo peso a la DIAN. Ese es el caso, por ejemplo, de una persona que tenga una casa, pero no tenga nada de ingresos. Esa persona va a tener que presentar declaración de renta, pero como no tiene ningún ingreso y como en Colombia ya se eliminó un sistema que existía antes que se llamaba renta presuntiva, ese sistema ya no existe, que hacía pagar a las personas un impuesto con base en su patrimonio, que eso ya no existe, lo repito. Entonces, por ejemplo, hay casos del que estaba diciendo, la persona que tiene una casa y no tiene ingresos, no paga. Y viceversa, una persona que tenga ingresos y no una casa, sí tiene que pagar. Respecto a los topes, que fue la primera pregunta que me hiciste,
Tienen que presentar declaraciones de renta quienes tengan ingresos de 65.8 millones de pesos anuales en el 2024 o tengan un patrimonio, es decir, una casa, acciones, un CDT de 211 millones de pesos. Pero también hay otros escenarios donde tienen que declarar renta, como puede ser el caso, por ejemplo, si a ti te hacen consignaciones bancarias por 65 millones de pesos. En ese caso también tienes que declarar renta. U otro escenario, si haces compras con tarjeta crédito y débito por 65 millones de pesos. Entonces hay varios factores que las personas deben tener en cuenta porque muchas veces las personas se quedan únicamente con ingresos y patrimonio, pero hay otros factores que pueden obligarlos a presentar declaración Al final son de renta. movimientos, es decir, todos los movimientos que uno haga en las cuentas, porque volvamos al ejemplo de la persona que tiene casa y que no tiene ingresos. Cuando decimos que no tiene ingresos es precisamente que no ha circulado dinero entre algo que se puede vigilar, es decir, porque podría tener ingresos en efectivo, pero como eso no se puede vigilar, pues entonces no tendría que declarar. Pero si hace transacciones de cualquier modo, en cualquier, no sé, sistema financiero, porque no solamente el sistema financiero está en los bancos, sino también pues en cualquier cooperativas y demás, entonces eso sí se puede vigilar y cuando la DIAN lo vigila, si usted durante todo el año, o sea, habría que coger 65.8 y dividirlo en 12, porque la gente también dice, 65 millones, no, yo no alcanzo, pero cuando usted se pone a dividir eso en 12 y mira, tal vez es que utilice el Nequi, el DaviPlata, tarjeta de crédito, tarjeta de débito y compré esto y entonces por mes uno dice, oiga, sí, tal vez yo entro a declarar. ¿Es así? Sí, de acuerdo. No es tan difícil no quedar en el escenario de no declarar. Es decir, realmente quedar en el escenario de declarar es fácil, sobre todo con el tema de las consignaciones bancarias, Sí. que son, o sea, esos movimientos entre cuenta y cuenta, incluso de un mismo titular, pueden generar la obligación de declarar, de presentar la declaración de Eso me renta. parece increíble, porque ¿cómo así? Entonces, si yo tengo un DaviPlata y si yo tengo un Nequi, por decir dos, y tengo Nu y tengo Bancolombia, entonces si a mí me consignan en Bancolombia y entonces yo tengo que pasar a Nequi para pagar el aguacate, entonces ¿esos son dos ingresos? No, es un único ingreso, pero como la norma, acuérdate que estábamos hablando entre la diferencia entre declarar y pagar. Sí. Un tema es que tú hagas movimientos entre cuentas propias, Sí. que eso no está grabado con un impuesto adicional, solo va a estar grabado una vez. Pero esas consignaciones sí te pueden contar para el deber de declarar, que es distinto. Ahora, otro comentario importante con lo que tú estás diciendo es cierto que la DIAN y las autoridades tienen mayor rastreo de los dineros que pasan por el sistema financiero, pero es importante que la audiencia sepa que también el dinero efectivo cuenta dentro de todos estos topes. Es decir, por ejemplo, si una persona recibió 30 millones a través de una transferencia bancaria y recibió 40 en efectivo, en estricto sentido esa persona tiene que declarar renta. Entonces sí, hay varios escenarios donde realmente las personas deben revisar con mucho cuidado porque sí pueden estar obligadas a presentar declaración. ¿Y cómo se puede enterar a alguien que nunca ha declarado, pero que ahora este año, pues por los topes tan bajos y demás, de nuevo dividimos en dos y decimos, "Ay, a mí sí me tocó"? ¿Cómo se entera una persona que tiene que declarar? Bueno, primero, pues desafortunadamente sí hay que reconocer que el tema tributario es muy complejo en Colombia. Un experto tributarista hacía hace poco el recuento que el marco tributario en Colombia tiene más de 1.100 disposiciones de normas que hace muy difícil entenderlo y como coordinarlo. Entonces, mi primera sugerencia es si se tienen que asesorar, bien sea de un contador o un asesor legal tributario. Pero hay otros mecanismos que incluso no se requieren y que los puede consultar cualquier persona, como por ejemplo la información exógena. Y la información exógena es una herramienta muy útil porque la información exógena es donde aparece lo que reportan otros, por ejemplo, de Sol. Entonces, por ejemplo, todos los bancos donde Sol hace movimientos y consignaciones y le hacen transferencias a ella, todo eso está en la información exógena, todo eso los bancos se lo pasan a la DIAN. También esto es importante que lo sepan los contribuyentes porque la DIAN sí tiene mucha información. De pronto, donde sí no hay información y donde Colombia tiene un gran reto de política fiscal es en materia del efectivo. Eso lo podemos tratar en otro programa porque sé que no es el centro de pero sí, es decir, ese es un mecanismo para que las personas sepan si superan los topes. Concretamente, dirigirse a la información exógena. Pero también con los extractos bancarios, porque entonces, si
si uno de los supuestos por los cuales tú tienes que declarar renta es las consignaciones bancarias que te hagan o los movimientos con tarjeta de crédito y débito que tú hagas, pues es muy sencillo con los extractos bancarios, coger todos los extractos del 2024 y con eso ver si se supera el tope de los 65.8 millones de pesos. Ok, y entonces cuando uno ya se da cuenta como que, bueno, listo, entonces, bueno, me voy a volver un poco a la información exógena porque la gente también pues preguntará, bueno, usted mencionaba que la información exógena es lo que cualquier otra persona o entidad, sí, persona natural o jurídica hizo conmigo, entonces obviamente toda esa información se la pasa a la DIAN. Pero ¿cómo el contribuyente puede acceder a esa información? Es decir, me meto a la página, escribo www.dian. No, a través del MUISCA, del Registro Único Tributario de cada uno, en la plataforma de la DIAN, uno puede descargar la información exógena. Okay. Cada contribuyente puede entrar a la página de la DIAN, entrar al MUISCA, que es el software tributario de la DIAN, y ahí acceder a la información exógena. Ahí es importante solo precisar que la información exógena, los que transmiten información son los que están obligados, que son, no todo el mundo está obligado. Por ejemplo, yo si te hago una consignación a ti, yo no estoy obligado a reportar eso en una exógena. Eso aplica, digamos que para ciertas entidades y ciertas personas que cumplan ciertos requisitos, como por ejemplo los bancos. Okay. Entonces algo que debe tener claridad la audiencia es que todas las operaciones que se hagan a través de bancos colombianos van a estar reportados en la información exógena. Y supongo que algunas empresas también. Sí, y realmente todas las empresas, personas jurídicas. Entonces donde hay una zona que a veces sí, a veces no, dependiendo del cumplimiento de requisitos, es con personas naturales. Por ejemplo, yo si te hago una consignación a ti, no hay información exógena, pero si una empresa te hace una consignación a ti, sí hay información exógena ahí. Listo. Hay unos topes para declarar, es decir, no sé, si yo entonces llego a los 66 tengo que pagar un poquito, pero entonces si yo llego a los 140 tengo que pagar otro poquito, o cómo al final uno termina pagándole a la DIAN. Sí, bueno, hay varios puntos. Primero, hay distintas tarifas dependiendo del nivel de la renta líquida. Las tarifas comienzan en el 0%, después viene el 19% y llegan hasta el 39%, dependiendo del monto de tu renta líquida. Entonces es un primer factor para determinar cuánto vas a pagar. Pero hay ciertos factores que te cambian dependiendo de tus características. Por ejemplo, si tú puedes acceder a rentas exentas o a deducciones especiales, por ejemplo. O sea, para que todos entiendan, beneficios. Beneficios. Si, por ejemplo, si una persona es empleado, puede acceder a la renta exenta laboral, que es del 25% de los ingresos laborales. Pero si, digamos, yo recibo mis ingresos por dividendos, yo no puedo acceder a esa renta de capital. Me puede aplicar otro beneficio que es un descuento. Entonces, dependiendo, obviamente, toca ¿Cuáles son esas rentas? O sea, ¿uno por dónde puede tener beneficios? Puede tener beneficios, pues hay varios. Hay la renta exenta laboral, cuando se hacen deducciones especiales como fondos voluntarios de pensiones, cuando yo quiero hacer un ahorro para mi pensión, pero un ahorro voluntario a los fondos privados, ahí puedo acceder a otra renta exenta. Tengo lo que se llaman deducciones especiales, que son otros beneficios que son como medicina prepagada, dependientes. Incluso vale la pena acá detenernos un poco porque la reforma del 2022, la que hablamos en su momento, introdujo dos beneficios que además no están limitados. Quizás de pronto ahorita vayamos a profundizar en eso, pero los beneficios tienen un tope. Si yo tengo 100 millones en beneficios, yo no me los puedo llevar esos 100 millones todos. Hay un tope, hasta el 40% y limitado a una suma que no puede exceder de 63 millones hoy en día. Antes de la reforma eran 237 millones. Pero bueno, para volver a la pregunta y recapitular, ¿qué beneficios hay? Fondos voluntarios de pensiones, la renta exenta laboral del 25%, están intereses de vivienda, esos son una deducción especial. Las personas naturales también se pueden deducir el 50% del GMF, del 4 por mil que pagan a los bancos. Está medicina prepagada. Y la reforma del 2022 trajo dos beneficios que son dependientes. ¿Dependientes es hijos o abuelos o de una persona? Tiene unas reglas, no, son hijos menores por regla general. Hay unas particularidades que no entran en hijos menores de edad, es decir, que pueden ser mayores de edad cuando se encuentran en unos supuestos de dependencia de los padres. En esos casos se pueden deducir hasta 4 dependientes por cada unos 72 VTs, que es una suma considerable.
Y adicionalmente se introdujo un nuevo beneficio en la última reforma tributaria, que es las compras que se hagan, que cuenten con factura electrónica, uno se puede deducir el 1% de esas compras. Entonces, cuando cada vez a uno le digan en algún lado factura electrónica o factura normal, entonces uno sí ya tiene que decir factura electrónica Claro. para que le sirva para la deducción. Incluso desde la perspectiva de política fiscal, ese beneficio se introdujo fue para formalizar la factura electrónica, porque hay muchos comercios. Colombia, recordemos que sigue siendo una economía en un gran porcentaje informal, y es una forma de adoptar formalidad, de exigir la factura electrónica. Pero hubo una complejidad con este beneficio, porque para lograr determinar el monto real de este beneficio, las personas requieren hacer uso de la información exógena. Y entonces, ¿qué pasó? La DIAN se demoró mucho en dar a conocer la información exógena. Entonces, ahorita las personas que están presentando la declaración esta semana, pues, y que quieren hacer uso de ese beneficio, están corriendo para determinar correctamente el número de ese beneficio al que pueden acceder. Okay. Revisando otra vez de nuevo lo que pasó en el 2022 a hoy, ¿cuáles son los aspectos, digamos, que más afecta al colombiano de a pie? Entiendo, ya nos estaba explicando Pablo, que hoy tenemos menos beneficios, hoy nos toca pagar más, así los beneficios tengan un montón de dinero, de todas formas tenemos solamente un tope, y pues esto obviamente lo hace el gobierno para recaudar más, pero hoy realmente el colombiano, ¿cómo se afecta con esta declaración? Sí. Bueno, acá hay que resaltar varios puntos y quizás comenzar con un punto desde la perspectiva de política fiscal. Es cierto que esta reforma, la reforma del 2002, no afectó a los deciles más bajos de la población. En ese momento se hablaba que iba a afectar a las personas de 10 millones o más, y es cierto. Es decir, aumentó considerablemente el impuesto a las personas que ganan entre 13 y 40 millones. Ese es como el rango que más impactó. Entonces, las personas de 10 para abajo, quizás lo que les cambia es más que todo, no es tanto la carga tributaria, sino la obligación de declarar o no. Que ahora sí tienen que mostrar todas sus cartas. Exacto. A la DIAN. Que eso desde una perspectiva de política fiscal yo considero que es sano. Es decir, Colombia realmente, y lo que dijo la Comisión de Expertos en Beneficios Tributarios dirigida por la OCDE cuando vino a Colombia, dijo que realmente las personas en Colombia que declaran renta es muy poco. Ojo, yo hablo de declarar, no pagar. Y eso nos lleva a la informalidad y nos lleva a tener poca información. Pero volviendo a tu pregunta, ¿qué cambió antes del 2000? O sea, tenemos que hacer un corte de cuentas desde el 1 de enero del 2023, que fue desde que comenzó a aplicar la reforma de este gobierno. Antes del 1 de enero del 2023 había distintas bolsitas. Entonces, tú por un lado tenías la bolsita de dividendos, la bolsita de tus ingresos laborales, y tributabas por cada uno separado, que eso en la práctica lo que llevaba era que tuvieras un menor impuesto, porque eran ingresos separados. La reforma de este gobierno lo que hizo fue agrupar todas estas bolsitas. Entonces yo ahora en una misma bolsita incluyo los ingresos laborales, los ingresos por dividendos, si recibo un ingreso por arrendamientos, y sobre todo eso se calcula la tarifa. Entonces eso, ¿qué efecto tiene en la práctica? Que tu tarifa va a ser mayor, porque se calcula solo sobre una sola bolsa. Pero adicionalmente se redujeron los beneficios que estábamos hablando. Antes de la reforma, las personas podían tomarse beneficios por hasta 237 millones, si lo llevamos a la VT aplicable para este año. Y ahora solo se pueden llevar 63 millones. Entonces, se aumentó mucho tu renta. Hay que pagar más. De acuerdo, hay que pagar más. Otro punto importante que hay que resaltar es que ahorita no solo hay que presentar la declaración de renta, sino para los contribuyentes que estén obligados a ello, tienen que presentar la declaración de activos en el exterior. Por ejemplo, si Sol tiene una cuenta bancaria en Estados Unidos, esa cuenta no solo la debe incluir en la declaración de renta, así como los rendimientos que le hayan generado, sino también va a tener que presentar una declaración que es informativa, no genera ningún impuesto, a la DIAN, donde le reporta los activos en el exterior. Entonces realmente hay dos obligaciones que hay que cumplir ahorita y se cumplen el mismo día. Okay. ¿Qué pasa con las personas, por ejemplo, que listo, entonces él le entrega la información al contador, el contador hace absolutamente todos los balances y termina diciendo, listo, Sol, entonces nuestro día es tal y ahí hay que presentarle todo a la DIAN, pero entonces tiene que pagar tanto?
normalmente lo que entiendo es que la DIAN a uno le da un plazo más o menos como para pagar, pero ¿y si las personas dicen, no, pero eso es mucho y no tengo cómo pagar y qué hago? Entonces, ¿qué? ¿Se endeudan o hay, pues se puede pedir plazos o uno cómo le paga a la DIAN? Pues curiosamente me hicieron esa pregunta hoy en otro medio de comunicación y ahí, digamos que obviamente el mejor escenario es pagar el día que es. Si uno le queda debiendo a la DIAN, es el peor escenario. ¿Por qué razón? Porque asumiendo que él presenta tarde la declaración, entonces si presenta tarde la declaración, tiene que pagar por cada mes 5% de sanción, más los intereses moratorios, que son del 23,17% ahorita en agosto. O sea, al final uno sí se puede demorar, pero lo que le va a terminar pagando es... Es muchísimo más, es muchísimo más. Claro, la DIAN, uno con la DIAN podría hacer lo que se llaman facilidades de pago, es decir, acuerdos con la DIAN para que le dé plazos para pagar, pero digamos que si ya uno está muy colgado de tiempo, pues esa posibilidad se complejiza para hacerla en debida forma. Hay otra opción que planteamos hoy en otro medio que a mí me parece que es viable si uno está colgado, es pedir un préstamo. Okay. Hoy en día, por ejemplo, un crédito de libranza que le da a uno unas tasas mucho más bajas, o sea, financieramente tiene mayor soporte uno pedir un préstamo al empleador, a un banco, que quedarle debiendo a la DIAN. Entonces, un mecanismo es pedir un préstamo. Ok, bueno, vamos, nosotros acá tenemos una sección en donde le preguntamos a la gente, bueno, ¿y qué le emberraca el tema del día? Vamos a ver a la gente qué le emberraca. Pero vamos a preguntarle a la gente acá en las calles qué tan fácil o difícil es declarar renta, qué tan fácil es este proceso. ¿Usted declara renta? Actualmente no. Considero que es complicado porque la DIAN no lo notifica a uno antes de, sino que por casos que he conocido me he dado cuenta que llegan los correos después de, que ya tienen multa y todo, entonces sí me parece complicado. ¿Cómo se entera que tiene que declarar? Por correo, pero cuando ya está la multa. ¿Cuánto ha tenido que pagar de multa o cuánto le ha llegado de multa? 407.000, 8.000 pesos. Bueno, sí sé que tan complicado que de hecho por eso le pago a un contador para que por favor lo haga porque no tengo no se me hace tan fácil para proceder con ella. Me pasé 2 días y me sancionaron. Es difícil porque además toca contratar contador y pagar lo que ellos pidan para que uno pueda declarar renta. ¿De pronto ha tenido que pagar sanciones por pasarse? No. ¿Cuánto es lo normal que un contador puede cobrar por esto? Es decir, yo no sé si a mí me están cobrando mucho o poquito, pero escuchando a la señora tiene razón. Uno tiene que pagarle al contador y además pagar lo que la DIAN le da a uno. Entonces... Esa pregunta me puedo ganar un regaño, pero digamos, yo creo que hay que resaltar la labor de los contadores porque realmente la labor del contador es una No, pues labor... yo no puedo vivir sin mi contador. Imagínense uno hacerle la declaración a 20 personas, saber todo lo que hicieron durante todo el 2024. Es decir, es un trabajo realmente que incluso lo que yo invito acá a los contribuyentes es que logren en la mayor medida suministrarles la mayor información que puedan a los contadores, porque realmente lograr reconstruir toda la historia de lo que pasó en todo el 2024 pues es una labor titánica y sobre todo el trabajo de los contadores que es un trabajo pues de volumen, realmente muchos de los contadores tienen muchas declaraciones tributarias y es un trabajo fuerte. Cuando hablamos de otra vez lo que pasó en el 2023, lo que pasó en el 2024 y pues ahora que vamos a mirar pues los resultados del 2025, al final en la política fiscal la gente sí está pagando, sí es buena paga, es decir, pues teniendo en cuenta que uno puede tener de enemigo a todo el mundo menos a la DIAN, pero mi punto es el recaudo sigue bajando, ¿realmente sí estamos hoy en capacidad económica, financiera y demás para cumplir? Pues es una muy buena pregunta y sobre todo yo creo que hay que atarlo con el presupuesto que presentó el gobierno nacional, que lo presentó pues desfinanciado y el gobierno mismo lo reconoció, lo presentó por 556 billones de pesos y le faltan 26 billones de una reforma tributaria. Entonces, sí es un escenario donde estamos, es decir, y se ha visto durante estos 3 años de este gobierno, desafortunadamente, que no han cumplido las metas de recaudo, que ha habido siempre imprecisiones en los cálculos que han impactado. En el tema que nos atañe ahorita, que es el tema de las personas naturales, pues sí hay unos problemas grandes, serios, que es sobre todo, se aumentó la carga de unos deciles de la población con altos ingresos, pero los que más ganan realmente no se aumentó e incluso se han ido del país. Y se han ido del país porque se les han impuesto unas cargas, en mi opinión, exageradas. Por ejemplo, el impuesto al patrimonio,
que lo han reconocido incluso en el gobierno actual, el impuesto al patrimonio no está recaudando lo que se espera porque no tiene una concepción real del patrimonio, es un impuesto que más bien aleja la inversión, los capitales son movibles, entonces una persona que en vez de tener unas inversiones financieras en Colombia, pues prefiere irse él del país y poner esas inversiones a rentar en Estados Unidos, que le dan mayor seguridad jurídica, mejores tasas tributarias. Entonces estamos en un escenario que realmente preocupa y el próximo gobierno va a tener unos retos muy grandes en materia tributaria. En una reunión hace poco con un precandidato presidencial me sorprendió que hablara mucho del déficit fiscal, pero no hablaran de las herramientas cómo van a combatir ese déficit. Y cualquier gobierno que vaya a llegar realmente va a tener que plantear una reforma tributaria que en las personas naturales es complejo, porque en las personas naturales ya están copados. Entonces, pero lo mismo dicen las empresas también, entonces realmente es un tema de administración, porque pues... No, hay varios temas. Hay un tema que es muy impopular, pero la academia, el sector técnico, el IVA hay que tocarlo. Obviamente hay que hacerlo de una manera con mucho cuidado en no afectar a los deciles más bajos de la población. Eso está probado que se puede hacer. Hay estudios académicos muy importantes, incluso de una colombiana que estuvo en MIT, que revisaron el mecanismo de devolución de IVA que se introdujo en el gobierno pasado y ese mecanismo ya es un éxito. Entonces sí se puede pensar ampliar la base gravable y cómo no afectar a los deciles más bajos. Lo que hay que tener claro es que sí necesitamos más recursos tributarios para tener mejores hospitales, mejores carreteras, mejor educación. Yo estoy sorprendido de la educación pública acá en Colombia porque tiene varias deficiencias que tenemos que solucionar y solo eso se va a hacer si tenemos mayores recursos y los recursos que destina el gobierno a educación son mayores. Entonces, por eso es importante generar nuevas fuentes tributarias. Muy bien. Devan, ¿cómo se están moviendo las redes sociales? Sol, como siempre es un gusto saludarla a usted y por supuesto a nuestro invitado Pablo. Gracias por estar y confiar en estos espacios digitales donde llevamos la mejor información de economía a cada uno de los dispositivos digitales y por supuesto la invitación es siempre a que ustedes consulten cuál es ese número, el que termina su cédula y por supuesto poder declarar renta. Pues mire, yo le cuento a ustedes que hicimos una encuesta a través de las historias de Instagram y preguntamos, ¿conoce cómo hacer su declaración de renta? A lo que respondieron, sí. Incluso lo planifico un 27%, no, siempre es un dolor de cabeza un 33% y no entiendo, se lo dejo todo a mi contador como lo hace Sol, un 40%. Vamos ahora con las preguntas de los seguidores que ya están conectados y es precisamente para que Pablo nos dé un poquito de contexto. Preguntan, ¿es cierto que la DIAN cruza los datos con plataformas como Mercado Libre o Airbnb? Pregunta Laura Betancourt. Es una muy buena pregunta. Efectivamente salió una resolución de la DIAN sobre ese tema, sobre el cruce de información con estas plataformas. Quedo debiendo, Andrea, la fecha cuando entra porque creo que para el 2024 todavía no está aplicando. Pero sí, lo que sí puedo confirmar es que sí hay una resolución donde va a comenzar a haber un intercambio de información entre las plataformas, estas plataformas digitales y la DIAN. Pero adicionalmente yo creo que no hay que solo esperarse a eso. Recordemos que ahora ya existe la facturación electrónica, muchas de estas plataformas y cuando se compra por esas plataformas, al menos acá en Colombia, hay emisión de factura electrónica. Entonces ya comienza a haber unos cruces de información en esas plataformas. Pablo, yo te quiero preguntar una cosa que siempre me ha generado duda en cuanto a al tema de declarar renta y es precisamente cómo podemos hacer todos los ciudadanos para tener una veeduría sobre estos procesos que hace la DIAN en cuanto a declarar renta y sobre todo los evasores de estos impuestos, porque pues al final los ciudadanos de a pie somos los que tenemos que declarar renta, pero hay personas que evaden precisamente esto. ¿Cómo podemos hacer una posible veeduría del tema? Sí, y muy buena pregunta, Devan, porque realmente el tema de los evasores es terrible y lo que uno ve es que las personas que más cargan con los cambios tributarios y tienen que llevar las nuevas cargas son los empleados. Y digamos hay unos sectores de la población donde ya no resisten más y son los que están cumpliendo.
Pues, pero hay varios mecanismos que sí se pueden implementar para hacer veeduría. Por ejemplo, en la DIAN existe el defensor del contribuyente, una entidad que en los últimos años hizo un excelente trabajo, donde uno puede acercarse y hacer veeduría. También hay otras dependencias de la DIAN donde uno puede mandar correos, inclusive suministrando información sobre personas que no están cumpliendo con sus obligaciones. Y también obviamente hay unas normas tributarias que permiten, normas tributarias y penales que deberían disuadir. Allá hay unos delitos tributarios por no pagar impuestos, por evadir, por omitir activos, y también hay unas normas tributarias que castigan. Pero es cierto, desafortunadamente, Colombia sigue siendo un país con una evasión grandísima que si lográramos controlar, pues el recaudo estaría mucho mejor. Pero también el problema es que tenemos un sistema tributario muy disfuncional. En la Comisión de Expertos de Beneficios Tributarios, de la cual yo formé parte, revisamos y la OCDE nos recomendaba hay que realmente hacer un revolcón a nuestro sistema tributario porque da mucho espacio para lo que mencionaba Devan de la evasión. Bien, y ya para terminar la ronda de preguntas, pregunta Camilo Londoño. ¿Cuáles son esos errores que se deben evitar precisamente para que la DIAN no cobre de más? Pues yo creo que el primero es pagar a tiempo, o sea, presentar la declaración y pagar a tiempo, porque ahí es donde, pues es el primer paso donde uno sale a pagarle más de la DIAN pues, y puede ser muy alto. Lo que hablábamos ahorita con Sol es, si uno se demora, puede terminar pagando sanción del 5% por mes, y acá quiero hacer un ejemplo. Si yo tengo que pagarle 100 pesos a la DIAN, por cada mes que me retrase tengo que pagarle 5 adicionales. Entonces, a los 5 meses tengo que pagarle no 100, sino 150. Y eso sin contar intereses moratorios. Entonces, yo creo que el consejo principal es hay que estructurarse bien y tratar de pagar a tiempo. Y también para el próximo año tratar de ver, o sea, para este año 2025 y para los siguientes, ver otras alternativas. Hay otro régimen que a las personas naturales no le aplica a los empleados, pero le puede aplicar a todo ese otro espectro que no son empleados, que es el régimen simple de tributación. Y ese régimen tiene una diferencia con renta, y es que ese régimen se paga cada 2 meses. O sea, uno va pagando cada 2 meses. Entonces, no llega un momento al final del año o ahorita en agosto que uno se sorprende y dice, uy, tengo que pagar tanto. No, uno va, el Estado lo va programando a uno para pagar cada 2 meses su impuesto y pues eso es una gran ventaja para la programación. Bueno, Pablo, muchísimas gracias por estar acá, por el conocimiento, por obviamente todas las explicaciones y pues vamos a tomar nota efectivamente para que no siga pasando, pero bueno, al final cada agosto llega y cada agosto hay que hacerlo. Creo que nos salvamos de otra reforma tributaria este año, ¿no? Vamos a ver con el otro gobierno. No, yo no creo. El próximo gobierno, mejor dicho, hay seguro reforma tributaria. Este gobierno yo creo que está mal. También hay que mencionar pues que pues de la Comisión Tercera formaba parte Miguel Uribe, que es una lástima todo lo que ocurrió, una comisión que ahorita pues va, bueno, entre esa y la cuarta van a estar revisando si se presenta una ley de financiamiento, pero yo no creo que una ley de financiamiento vaya a pasar ahorita en el contexto político actual, entonces veremos es la reforma en el próximo gobierno. De nuevo, muchas gracias. No, a ti, muchas gracias, Sol. Y a ustedes también les recuerdo que si ustedes son emprendedores o si tienen una empresa y tienen responsabilidad social, lo único que tienen que hacer es buscarnos, Economía al alcance de todos, ahí siempre vamos a estar respondiendo y pues nosotros hacemos esta sección, un propósito y una acción en donde mostramos lo que ustedes hacen porque avalamos y pues por supuesto apoyamos a todas las personas que se ponen la camiseta por el país. Hablemos de emprendimiento. Hoy estoy con Alejandro de Kepler. ¿Qué tal, Alejandro? Muy bien, Carlos, ¿tú qué tal? Kepler es una óptica que fabrica obviamente lentes, pero también fabrica gafas de sol como las conocemos, pero vienen ahora con un marco muy interesante. Ok, bueno, mira, Carlos, te comento. Es un acetato que se fabrica a base de algodón y madera, lo cual lo hace 100% biodegradable, es muy ecológico también. Y me llama mucho la atención otro producto que tienen ustedes y es el pin para las gafas. Claro que sí, mira, es un pin hecho para las gafas, hecho en madera, pintado totalmente a mano. ¿Cómo se usa? Claro que sí, me permite hacer un momento. ¿Y la gente lo está comprando? Sí, igual es un producto pues, relativamente nuevo, es muy novedoso, llama mucho la atención, pero te queda algo por este estilo, es para darle un toque diferente. Un toque personal. Personal a las gafas, te queda por este estilo. Wow, ¿cuánto cuesta un pin de esos?
Un pin de estos tiene un valor de 45.000 pesos. Es un producto 100% artesanal. Y cerremos también con los cordones para gafas. Este es un emprendimiento que pues les digo que está enfocado en los lentes de las personas. Entonces la gente puede usar su cordón personalizado. Claro que sí, pueden utilizar el cordón y algo interesante es que el cordón está hecho a base de reciclar botellas plásticas. Entonces es un producto 100% ecológico que queda como por este estilo. ¿Qué precio tiene el cordón? Esos tienen un valor de 30.000 pesos. Y me dijo que el pin 45. 45. Y unas gafas de sol como estas que tenemos en exhibición. Tenemos desde 220 en adelante. ¿A dónde quiere llegar con su emprendimiento? En este momento queremos llegar a dar a conocer mucho más la marca, poder empezar a hacer más reconocida la marca. Bien, éxitos en el emprendimiento. Muchas gracias, Carlos. Bien, me despido y me compro esas gafas maravillosas. Chao, chao. Y con estas buenas noticias nos despedimos. Muchísimas gracias a ustedes por estar aquí, siempre conectados. Ahí también en sus pantallas van a salir todas las redes sociales de Economía al alcance de todos. Lo único, ahí las están viendo. Lo único que tienen que hacer es escribir Economía al alcance de todos. Y como les digo, siempre estamos ahí. Se suscriben, nos siguen. Vamos a responder absolutamente todas las dudas que tengan. Y por supuesto también lo que siempre les he pedido, vayan y cuenten que Economía al alcance de todos es un espacio en donde con los mejores expertos lo que hacemos es aterrizar todos los temas para que ustedes tomen decisiones de manera informada. Que tengan una feliz tarde. Finaliza Economía al alcance de todos, donde los números cuentan su propia historia. Suscríbanse en nuestro canal y den clic en la campanita para alertar próximas notificaciones. Estén muy pendientes de las sorpresas que vienen en los siguientes contenidos. Nos vemos en un próximo capítulo. Hasta pronto.